Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente Mario López, transmitiendo desde la cabina del Hotel Posada Viena en esto que es Personalidades a Contraluz en México TV. El día de hoy me acompaña un gran amigo personal y amigo de muchos de ustedes también, que es Juan de Dios Barbanava. Actualmente es el presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Juan de Dios, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mario, mil gracias y muy gracias al auditorio que nos ve. Bueno, vamos a entrar un poquito aquí en materia. ¿Cuándo y dónde nació Juan de Dios Barba? Nací el 9 de octubre de 1965 aquí en la Ciudad de México. Mi padre fue de Jalisco y mi madre es de Zacatecas. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia? Pues la lucha constante de mis padres por salir adelante, el carácter ahorrativo de mi madre y el emprendedurismo de mi padre, que a lo largo de su vida tuvo muchos proyectos. Eso es lo que más recuerdo y quizá lo que te deja una gran enseñanza. ¿Y cuál es el personaje que más admiras? Un personaje de la historia de México, pues para mí sería Benito Juárez. Benito Juárez porque fue un ejemplo de la lucha, como desde la infancia, las circunstancias difíciles de la vida te van colocando en diferentes posiciones y supo sacarlas adelante, supo dar un servicio a su país. Y me parece que, como todo ser humano, puede tener defectos y virtudes, pero creo que es un ejemplo de perseverancia. ¿Cómo fue que ingresaste? ¿Cómo fue tu ingreso a la UNAM? ¿Y por qué decidiste estudiar contaduría? Bueno, mi ingreso a la UNAM fue desde la preparatoria. Yo estudié en la preparatoria número 7 y bueno, quizá como muchos de nosotros, porque en aquel momento no se pensaba en las posibilidades de una escuela particular y el prestigio que tenía la UNAM en ese momento era bueno. Posteriormente, después de cursar la preparatoria, ingresé a la Facultad de Contaduría y Administración y decidí estudiar contador público por la facilidad que yo veía de poder obtener un empleo de manera pronta. Es decir, no había que terminar la carrera para poder empezar a trabajar. Sabía yo que a partir del segundo o tercer semestre como auxiliar contable podía encontrar algo que para mí era muy importante. Había algunas otras carreras que podían atraerme, quizá como derecho, quizá alguna otra, pero veía más difícil la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Cómo es que ingresas en los organismos empresariales, en todo este asunto de los organismos? Bueno, precisamente haciendo la labor de contador público, teniendo un pequeño despacho, pues empezamos a atender empresarios pequeños, medianos, de muy distintos giros, empresas prestadoras de servicio, industriales, comerciales, y también en la universidad conocí a Mario Alberto Palacios, que tiene un restaurante, que inició su participación gremial en la Candidac y posteriormente fue presidente de la delegación centro de Coparmex y posteriormente fue presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México. Y él fue el que de alguna manera me invitó a pertenecer a este gran organismo que es la Coparmex. ¿Cuál fue tu primer cargo dentro de Coparmex? Precisamente cuando Mario Alberto Palacios era el presidente del Centro Empresarial, yo le pregunté, ¿hacia dónde quieres llevar tu presidencia? Y él me dijo, bueno, me gustaría darle un mayor impulso y mayor presencia ante los actores políticos que tiene la Ciudad de México. Y entonces le propuse crear una comisión de enlace político y legislativo que no existía en la Coparmex. Y efectivamente, así lo hicimos y empezamos a establecer líneas de cabildeo y de acción con cada uno de los actores políticos y sociales de la ciudad. Ese fue el primer cargo, presidente de la Comisión de Enlace Político y Legislativo de la Coparmex Distrito Federal. Para la gente que nos está viendo, cuéntanos, ¿qué es la Coparmex? Bien. La Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana, representa a los patrones del país. Es un sindicato, no somos cámara, no somos asociación, somos un sindicato patronal que tiene dos enormes diferencias con relación a las cámaras. Primero, siempre hemos sido de afiliación voluntaria. Desde hace 83 años, siempre la afiliación ha sido voluntaria. Y la segunda característica es que no atendemos un giro en lo particular o en lo específico, sino que vemos todos los giros, todas las ramas de la economía y por lo tanto eso nos permite ser líderes en ciertos temas que a veces las cámaras no pueden atacar, como son temas de competitividad, de seguridad pública, de certidumbre jurídica. Y cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a la presidencia de Coparmex Ciudad de México? Bueno, precisamente a raíz de la participación
como presidente de la Comisión de Enlace Político y Legislativo, empezamos a tener una mayor presencia. Tengo el defecto de que cuando me involucro con un proyecto, pues me meto a fondo, me comprometo, si no, ¿para qué lo haces? Claro. ¿Sí? Y ahí empezamos a trabajar, empezamos a participar. Después que Mario Alberto dejó la presidencia, siguió el ingeniero Gerardo Trejo Beitia, y con él fui el vicepresidente de comisiones de trabajo del Centro Empresarial. Y al término de su gestión, pues nos postulamos hacia la presidencia, y afortunadamente con el apoyo mayoritario del 76% de los socios es que logramos esta asignación. Sí vale la pena mencionar que no fue un trayecto fácil. Obviamente, como en todo, hay dificultades, hay adversarios, hay pues gente que no coincide en todo con uno, y es natural. Yo respeto mucho a las personas que discrepan de lo que yo opino, pero me lo dicen abiertamente. Agradezco muchísimo a la gente que me ha apoyado en estas gestiones, pero siempre es la lucha constante, la lucha por salir adelante. Y sin embargo estoy muy agradecido, muy reconocido con la Coparmex, porque me permitió, a diferencia de mis 5 antecesores, ser reelecto para un tercer periodo anual. Soy el único presidente en Coparmex Ciudad de México que ha durado más de 3 años en el cargo. Y todavía podía haber optado por un 4º año, pero me parece que ya no era sano. Ya 3 años son suficientes y es importante que haya una renovación. Por eso es que dejé la Coparmex, la presidencia de Ciudad de México, el 13 de julio del 2011. ¿Y cuál fue tu mayor reto durante tu gestión al frente de la Coparmex Ciudad de México? Me parece que posicionar a la Coparmex en la Ciudad de México. Me parece que en el pasado, por determinadas circunstancias, la Coparmex había estado un poquito apagada. Si bien siempre defensora de los principios de la institución, de la misión que es contribuir a la prosperidad de todos los mexicanos y permitir que las empresas cumplan con su labor social de generar empleos y riqueza, en la Ciudad de México no había una interacción con los órganos ejecutivos y legislativos. Al final de cuentas, somos un sindicato, tenemos que defender los intereses de nuestro gremio, y eso se hace a través de una política sana, una política apartidista, pero de participación activa. Podemos tener una buena o mala relación con las autoridades, pero no podemos tener ninguna. Entonces yo creo que el principal reto era precisamente incidir en la política pública de la Ciudad de México, ayudar o ayudar a mejorar las condiciones de competitividad para que los empresarios, sobre todo los micro, pequeños y medianos empresarios, pudieran desenvolverse en la ciudad. Ese era el principal reto que teníamos. ¿Qué consideras que hace falta para que se creen mayores empresas en México? Bueno, lo que necesitamos es mejorar las condiciones generales de competitividad. Hace falta voluntad política, hace falta que nuestros líderes en el gobierno primero reconozcan que no estamos bien, que México avanza, por supuesto que vamos caminando, pero al final de cuentas en el concierto internacional hay otras naciones que avanzan mucho más rápido que México. Es como si estuviéramos en una carrera ciclista y México lleva una bicicleta un tanto destartalada, y otros países con mejores bicicletas nos están rebasando por la izquierda y por la derecha, sobre todo en lo que a percepción se refiere. Somos un país rico, somos un país con muchas ventajas competitivas, y sin embargo somos un país mal administrado. El gobierno no es el que crea los empleos. Muchas veces escuchamos a los políticos que dicen logramos que se generaran tantos miles de empleos, pero en realidad somos los empresarios los que creamos los empleos, somos los empresarios los que pagamos los impuestos. Por lo tanto, tenemos el derecho y la obligación moral de participar para que las condiciones mejoren y permitan seguir avanzando en un ambiente en el que los ciudadanos se puedan desarrollar profesionalmente o empresarialmente. Se satanizó durante muchos años al empresariado mexicano. Hoy el empresariado, de la mano con el gobierno, del color que sea, podemos sacar adelante este país. ¿Cuál consideras que ha sido o que fue la mayor enseñanza que te dejó tu gestión al frente de la Coparmex Ciudad de México? La mayor enseñanza, después de 3 años de esta honrosa asignación, fue que no importa lo que uno haya dicho para llegar al cargo en cuanto a los objetivos que tenía, los propósitos, las buenas intenciones.
sino que es mucho más lo que uno se lleva después de haber participado en esta función, lo que uno se enriquece con el conocimiento de la gente, con amigos como tú, Mario, con relaciones en diferentes ámbitos, y termina uno dándole las gracias. También de repente me encuentro algunos socios que me dicen, oye, gracias por tu esfuerzo. No, gracias a ti. Gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de servir y de representarlos y de seguir luchando, y además te queda el gusanito, te queda la necesidad de seguir haciéndolo, porque la única manera de que no se considere desperdiciado lo realizado es que le puedas dar continuidad y que tú veas en una ley un párrafo que tú redactaste junto con las comisiones de trabajo especializadas, que tú veas que hoy se toma más en cuenta la opinión del sector empresarial, que tú veas que los medios de comunicación reconocen más a la Coparmex en la Ciudad de México. Para mí eso es una enorme satisfacción. Hace un momento hablábamos de cómo generar mayores empresas, o sea, un mayor número de empresas. ¿Consideras que ha funcionado el esquema de incubadoras de empresas? No suficientemente. Se han realizado esfuerzos importantes. Sin embargo, a ver, hagamos una reflexión. ¿Por qué ahorita inclusive hay moda entre las universidades, las instituciones de educación superior y los gobiernos por fomentar las incubadoras? Bueno, hay que recordar dónde está México en el mundo. México es la economía número 12 o 14 del mundo, según como tomes el tipo de cambio, en tamaño, pero en competitividad. México está hoy en el lugar número 58. Y el año pasado estábamos en el lugar número 66. Quiere decir que no somos suficientemente atractivos a la inversión extranjera y nacional, porque no hemos generado las condiciones para que esto suceda. Tenemos atoradas reformas estructurales, pero también tenemos atorada una serie de medidas ejecutivas que podrían ayudar bastante. Decíamos hace rato el tema del empleo. Nos presumen que se han generado 800,000 empleos en el país. Sin embargo, hay 1,600,000 jóvenes que se están incorporando cada año a la población económicamente activa o potencialmente activa, lo cual quiere decir que estamos generando solo la mitad de los empleos que necesitamos. Y a falta de reformas estructurales, a falta de voluntad política de los partidos políticos que no se ponen de acuerdo, que privilegian sus intereses personales o de grupo a los intereses del país, pues no queda otro camino para darle una salida honesta a esos jóvenes que encaminarlos a que se autoempleen, a que sean capaces de generar sus micro, pequeñas y medianas empresas, y que a su vez ellos se conviertan en empleadores y generen 2, 3 o 4 empleos adicionales. Es la única forma que vemos en este momento, a falta de un crecimiento estructural en la economía, es la única forma que vemos para que esos jóvenes tengan una esperanza de futuro. Y por supuesto tenemos que generar las condiciones para que esto suceda así. Veía recientemente las declaraciones de una exfuncionaria del gobierno del Distrito Federal que decía, es que hay que modificar las leyes para garantizar que el empleo a los jóvenes. El empleo a los jóvenes no se garantiza con leyes. El empleo a los jóvenes se garantiza generando condiciones de competitividad, de equidad a esos micro y pequeños empresarios, y que atendamos las trabas, los problemas para poder convertirse en empresarios precisamente. Claro. Oye, ¿consideras cómo influye el tema de la inseguridad para la creación de las empresas en México? La seguridad pública es la condición número 1 para que se pueda generar inversión y por lo tanto para que se puedan crear empleos. Y esta seguridad, al final de cuentas, en sus diferentes aspectos: la seguridad jurídica, la seguridad pública, la seguridad patrimonial, la certeza jurídica sobre las condiciones en las cuales se desenvuelven los negocios. No es válido estar cambiando las reglas cada año, que somos el único país que tiene 2 impuestos para gravar prácticamente el mismo ingreso. En fin, son muchas situaciones, pero fundamentalmente la seguridad en sus diferentes aspectos es fundamental para que nosotros pudiéramos tener un ambiente de certidumbre y de confianza. ¿Cuáles dirías tú que son los 3 problemas más comunes que enfrentan los empresarios? Bueno, pues en número 1, la seguridad precisamente, como lo acabamos de mencionar. Número 2, la falta de financiamiento adecuado. Y número 3, la tramitología. Entonces, no importara que tuviéramos condiciones